Esta preciosa niña de 2 años de edad es Mía. Estuvo 9 horas bajo los escombros con su abuela. Ambas lograron ser rescatadas sanas y salvas. Hoy viven en una carpa después de perder su vivienda y enseres, pero salvando lo más importante, la vida. Mi casa se hundió completamente y como ellas estaban en el piso de abajo, el piso de arriba les cayó encima. Por la gloria de Dios, había un escaparate al lado de la cama, que fue lo que las cubrió a ella de los escombros. Fabiola tiene 8 meses de embarazo y aún en su condición luchó para rescatar a su hija y a su madre. Hoy su lucha es para mejorar las condiciones de vida de ambas y el bebé que nacerá en un mes. Duraron como 9 horas para poderla sacar de ahí. Mi hija de 2 años, que gracias a Dios, bueno, sobrevivió a eso. Y mamá, no llore, me decía, no llore, mamá, saca a la abuela, saca a la abuela. En uno de los más de 100 campamentos habilitados para los damnificados, hay organismos internacionales como UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Internacional de Migraciones y vienen también voluntarios privados y de organismos nacionales como la Fundación del Niño Simón, que traen juegos educativos para distraer a la población más vulnerable, los niños, quienes olvidan por un momento todo lo que vivieron, aunque comparten su experiencia con estos voluntarios. Todo para que los niños puedan distraerse de tantas cosas que han vivido actualmente. Muchos se nos han acercado, han dicho, bueno, yo estoy aquí con mi tía y mi abuela porque mi mamá y mi papá quedaron tampeados. Y el corazón se le pone chiquitico, pero considero que los niños han sido hasta más fuertes que nosotros mismos los adultos. Aquí niños y también adultos reciben atención médica y psicológica para afrontar esta dura experiencia, como la que experimentó Oralis Blanco, quien ha vivido 2 veces la tragedia. Primero con el deslave de Vargas en 1999, cuando lo perdió todo, y volvió a reconstruir desde cero su vida. Y ahora el terremoto la volvió a golpear de nuevo. Agradece estar con vida. Yo la pasé fuertemente. Me sacaron, me dijeron que me iban a dar línea blanca, ni marrón ni anaranjada. Me salió aquí en la urbanización Hugo Chávez Fría. ¿Y qué es lo que pasó? Mira lo que pasó. Otra tragedia más. Otra vez para atrás. Un dolor muy grande. Me he levantado a goticas, pero estoy muy dolida, me duele el alma. Tengo miedo, pero aquí estoy. Ella y sus vecinas aseguran que por el temor que tienen a un nuevo sismo, no quieren vivir en apartamentos, sino en casas, donde el riesgo a un derrumbe sea menor a lo que tuvieron que vivir durante el terremoto. En los próximos días este campamento va a ser trasladado a una escuela para mejorar las condiciones de las familias damnificadas. Pritchard Colón contaba con un talento balanceado que lo ubicaba como un boxeador técnico y habilidoso a pesar de su corta edad, como nos dice el ex campeón Iván Calderón, quien lo conoció durante su etapa de desarrollo y destacó su disciplina y entrega al deporte de las narices chatas. Y siempre era un muchacho bien inteligente y de familia que siempre están pendientes, especialmente de su papá en este deporte. Y yo creo que fue algo de que él sabía lo que se esperaba en este deporte, lo peligroso que era y siempre estaba atento de aprender todos los días de algo de cada campeón, Tito Trinidad, Miguel Cotto, Iván Calderón. Siempre un muchacho que siempre nos estaba pidiendo consejos y ver cómo de verdad era este negocio. Como nos dice Iván, Pritchard junto a su padre llegaban al gimnasio enfocados en un desarrollo técnico buscando mejorar constantemente previo a dar el salto al boxeo profesional. Yo creo que era para mí más boxeador, un tipo que le gustaba la técnica, yo conociéndolo como aficionado. Sí tenía sus knockouts, pero no era un Tito Trinidad o un Juanma López que te da de un solo golpe y te caía. Por eso yo decía que él tenía la mezcla de todo, boxeador y pegador, pero yo me dejo llevar más como para boxeador técnico, tenía más habilidad ahí que pegador. Calderón destacó la importancia de la disciplina siempre presente en el trayecto de Pritchard como algo a emular por los jóvenes talentos del país que sueñan con la gloria sobre el ring. La clave es esa disciplina y creer en ti, creer de que tú sí puedes llevar y que tu equipo te va a llevar a lo que tú quieres hacer. Y esta es la disciplina que hoy en día los muchachos tienen que tener. Entre tanto, el ex campeón mundial Ángel Tito Acosta habló del tiempo en el que compartió con Pritchard representando a Puerto Rico en varias competencias internacionales. Pritchard Colón, pues compartimos mucho, estuvimos en el equipo nacional en el 2010, compartimos varias competencias, la Copa Olímpica, Choaponte, fuimos a un viaje a Ecuador, a una competencia elite allá, compartimos y
Pues estuvimos en los centroamericanos también, 2010, Mayagüez, que él no logró nada, una medalla ni nada, pero estuvo ahí compitiendo y por su humildad. Él siempre fue humilde con todo el mundo ahí, ayudaba en el gimnasio, ayudaba a los muchachos también, a enseñarnos también porque él era una élite también. Y sobre el futuro que tanto él como otros jóvenes boxeadores veían en el camino de Pritchard, Acosta nos dijo lo siguiente. Yo decía que él iba a ser campeón mundial porque él tenía todo para ser campeón mundial, era grande, el peso que estaba en 147. No, y demostraba mucho y era pegador y tenía buen boxeo. Ahora solo nos queda recordar a Pritchard como un guerrero de dos batallas, una dentro del cuadrilátero y la más importante fuera de él, junto a su familia y allegados contra toda adversidad.